¿Qué tal? Continuamos con 2 Timoteo 2:22. Es un pasaje muy profundo. ¿Por qué? Porque la epitomía es la que desbarata nuestras vidas. Santiago cuando escribe dice, Dios no nos tienta, sino que cada uno es atraído y seducido de su epitomía, de sus propios deseos. Y ellos nos atrapan, nos encadenan y al final terminamos pecando. Es decir, antes que tú peques, ya tu corazón estaba lleno de ese deseo. Y el día que pecamos es simplemente el cumplimiento de ese deseo que teníamos dentro. Cuando una persona dice, yo no sé por qué lo hice, no sé qué me pasó, eso es mentira. Durante mucho tiempo en tu vida tuviste ese deseo, simplemente no tenías la oportunidad. Hubo un día que la tuviste y ese deseo automáticamente se cumplió, lo hiciste. Hay que ser sincero, hay que ser honesto. Este problema lo tenía por mucho tiempo, nunca tuve la oportunidad. Es como querer esos caramelos, pero mi esposa echó llave a ese repostero. Está con candado. Quisiera comerme todos esos chocolates y esos caramelos. No los como porque está con candado. Pero si un día no los tiene, aprovecho ese segundo, me los como todos. No es que antes no hubiera pecado porque no quería, simplemente no podía, pero se dio la oportunidad y lo hice. El deseo estaba dentro. Por eso pecamos. Si no hubiera deseos, no hubiera pecado. Ahora, para resolver ese problema de epitomía, primero, haz de Cristo una necesidad de tu vida. Síguele. Él es tu justicia. La segunda cosa, la fe. Seguir la fe. ¿Qué es seguir la fe? ¿Por qué razón la fe, el no tener fe, alimenta la epitomía? La fe es un don de Dios que nos ha dado a todos, por una gracia de Dios. Y gracias a esa fe que tenemos, podemos creer y confiar en su palabra. Gracias a esa fe. Las personas iban buscando a Jesús, llevando a sus enfermos para que los sanara. Era tal su fe y su confianza que los llevaban. Los leprosos escuchaban de Jesús, iban corriendo, por favor, sánanos. Los ciegos oían, gritaban, Jesús, ten misericordia de nosotros. Creían en Él, confiaban en Él. Ustedes se recordarán en esa ocasión cuando Jesús llama a esos ciegos y les dice, ¿qué quieren que haga por ustedes? Pero era obvio, que no ven Jesús. Sí, pero quiero que me lo digan. Queremos ver. Y Jesús les pregunta, ustedes creen que yo lo puedo hacer? Sí. Entonces que se haga conforme a la fe que ustedes tuvieron. Qué tremendo, ¿verdad? La fe en el poder de Dios, en las promesas de Dios. La Biblia dice que si estamos en Cristo somos nueva criatura. La Biblia nos dice que todo lo podemos en Cristo. La Biblia nos dice que Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. La Biblia nos dice que tenemos grandes bendiciones por el Señor. Muchas cosas nos enseña la palabra. Eso es el escrito. Si tuviera fe, vería eso escrito como parte de la realidad de mi vida. Cuando la mujer del flujo de sangre era una mujer que padecía un problema de sangrado continuo, que la convertía en una persona despreciada por su pueblo, porque si alguien la tocaba quedaba inmundo. Ella dice, si tan solo tocara su manto, ni siquiera hablar con él, ni siquiera pedirle nada, simplemente si tocara su manto seré sana.
Y ella se abre camino, empuja a la gente, se mete en la multitud. Él estaba yendo a la casa de Jairo, las personas están a su lado caminando y ella empieza a mover, las personas se acerca y toca el manto, queda sanada. Jesús se detiene y pregunta, ¿quién me ha tocado? Todos dicen, Señor, todos te están tocando. Es que yo sé que poder ha salido de mí. Sí, pero todos te estamos tocando. Pero solo una mujer la tocó con fe. Esa es la gran diferencia. Sí, es verdad. Ese día que Jesús iba a la casa de Jairo, las multitudes lo apretaban, lo tocaban continuamente. Más de una persona golpeó o las manos rozaron o la cabeza más de una persona en todo ese caminar. Pero ninguna de esas personas recibió un solo milagro. Solo esta mujer que tocó con fe. Tener fe es creer que Dios me ha dado la capacidad para ser diferente. Tener fe es hacerlo. Cuando Pedro está en la barca y ve a Jesús caminar, le dice, Jesús, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dice, ven. El agua está que golpeaba la barca. Los vientos, el agua caía dentro de la barca, los mojaba continuamente. Y Pedro está ahí en la barca, meneándose por todo el viento, las olas cayendo sobre él. Manda que yo vaya donde ti, ven. Lo que él tenía que hacer era levantar su pie y ponerlo en el agua. Esa agua que estaba dando con furia en la barca. El agua no se había detenido. El agua seguía moviéndose. El agua seguía golpeando la embarcación. El viento seguía soplando con furia. Y Pedro, cuando pone su pie, siente que algo se sostiene. Pero el agua seguía moviendo y seguía mojándolo. Levanta el otro pie y lo pone. Oh, estamos bien. Y empieza a dar un paso, empieza a dar otro. Y recordar que esa noche no había estrellas, era una noche de tormenta. Todo estaba oscuro. Y sentí el agua, el sonido, el viento. Pedro seguía caminando, pero se empezó a hundir. Empezaba a hundirse. Señor, sálvame. Jesús le agarra de la mano y obviamente lo salva. ¿Dónde está tu fe, Pedro? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Lo estabas haciendo bien. Uno le podía decir a Pedro, yo le hubiera dicho a Pedro, pero hazlo nomás, aunque no lo sientas, hazlo. Lo importante es que lo hagas. Sí, lo estaba haciendo, pero no estaba creyendo adentro. Y por no creerlo se empezó a hundir. Jesús no solo quería que lo hiciera, Jesús quería que creyera. Porque así funciona esto. No es solamente hacerlo, créelo. Es estar convencido que Dios tiene el poder y si Él me lo dice, yo lo voy a hacer. Él me lo ha pedido, tengo que hacerlo. La epitomía destruye nuestras vidas, las desbarata nuestro matrimonio, nuestros hogares, nuestra iglesia, porque el ser humano es egoísta en esencia. La fe rompe con mi egoísmo porque me hace ver lo que Dios tiene para mí, no lo que yo quiero para mí. Tener fe en la palabra es depositar mi confianza en lo que Dios pide que yo haga, muchas veces cosas que no me gustan. El egoísmo es el que me lleva a tener deseos inapropiados. Mi egoísmo me aleja de Dios, no me acerca a Dios. Es la fe la que me acerca a Dios. Es la fe la que me hace confiar en Él. Señor, si tú dices, yo lo voy a hacer. No me gusta, pero tú me lo dices, yo lo hago. En tu palabra lo haré. Creámosle a Dios. Sigamos la fe. Leamos su palabra.
Si tú lo dices, Señor, es un amén. Porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, porque tú no engañas. No permitas que tu egoísmo crezca. Deja de crecer el día que empiezas a tener fe en la palabra de Dios, el día que tú le dices a Dios, voy a seguirte a ti, lo que tú me digas, tú mandas. Ese día nuestro egoísmo desaparece. Mientras no se haga eso, las pasiones juveniles sigan tomando control de nuestro carácter, de nuestro pensamiento, de nuestras emociones. Y eso puede convertirse en algo lamentable. Mañana continuamos con estas lecciones tan preciosas. Que Dios te bendiga.